¿Por qué no hay más Warren Buffett en el mundo? Porque el ser humano típico no tolera la volatilidad. Warren Buffett la entiende. Warren Buffett dice, si yo quiero hacer fortuna en los mercados financieros, yo tengo que aprender a que la volatilidad no me importe. Es más, cuando vienen esas grandes caídas voy a buscar oportunidades. ¿Verdad? Y posiblemente cuando están esas etapas de euforia que todo el mundo quiere comprar, ahí voy viendo de qué me salgo. Un poquito así. El ser humano típico no piensa de esa manera. O sea, siempre la volatilidad le causa mucho estrés emocional. Buenos días amigos, bienvenidos a Los Grandes. Hoy tenemos un invitado muy querido y alguien a quien yo estaba personalmente esperando mucho tiempo de invitar. Carlos Newbill, el Chief Investment Officer de Cementos Progreso. Carlos, bienvenido. Gracias, Miguel. Muchas gracias por aceptar esta invitación porque de verdad vos sos uno de los grandes y ahí estamos en el podcast cabalmente. No, igualmente, vos sos el grande. Te lo agradezco, pero acabamos de platicar del podcast y cómo sucedió todo esto y vos me dijiste una cosa que a mí me cautivó y eso es que zapatos al zapatero, ¿verdad? Entonces como que dejar las cosas, hacer a la persona que pues está adecuada. Que uno siempre quisiera hacer todo a él porque uno se cree que, mira, solo estudio un poco y lo hago. Sí. Pero mucho mejor tener profesionales en su lugar en temas específicos. Sí. Y entonces eso me llega a tu trabajo porque vos sos la persona que maneja todas las inversiones del grupo, ¿verdad? Sí, la parte de inversiones, llamémoslo así, el manejo personal del manejo patrimonial, más que todo. Lo que es la tesorería del grupo y el manejo de liabilities del grupo y toda la cosa, pues para eso hay una unidad aparte que lo hace. Sería, por lo mismo de zapatero a tus zapatos, creo que uno puede decir, sos financiero. Sí, soy financiero, pero no me puedo poner todos los sombreros de un financiero a la vez, porque entonces más de alguna bola voy a parar botando. Y todas esas bolas son importantes y todas son delicadas y a la hora que la bote puede ser de que sea un daño demasiado grande y que no se pueda revertir fácilmente. Entonces sí, el tema de zapatero de tus zapatos, eso es algo que a mí me tocó aprenderlo ya con el tiempo, porque cuando yo empecé a trabajar, a mí me costaba mucho delegar. Tal vez porque yo venía de un hogar que mi papá es un do-it-yourself. Él se metía a arreglar todo. Él arreglaba cosas en la casa, aparte de su trabajo y toda la cosa, él era muy DIY. Y pues creo que el tema de DIY para un emprendedor es importante porque al principio el emprendedor tiene que hacer de todo, porque no hay recursos para poder tener alguien que le vea al personal y alguien que le vea las finanzas y alguien que le vea las contrataciones y alguien que le vea las proveedurías. O sea, él tiene que hacer un poco de todo, te vuelves un todólogo. Pero también es cierto de que cuando ves los casos de emprendedores, te dicen, bueno, el emprendedor realmente que haga lo que le apasiona hacer, lo que le gusta hacer. Ya cuando tenga recursos, que vaya delegando todo aquello que para él hace su negocio menos interesante, para que él se pueda enfocar en donde realmente puede aportar valor. Y yo creo que al final de cuentas el sistema capitalista funciona por eso, porque cada quien va encontrando como su especialidad, y si sos bueno para tu especialidad, alguien te va a requerir para que le resuelvas problemas. Y también viendo el tema de la empresarialidad. El buen emprendedor es aquel que logra detectar una necesidad, un problema y cómo resolverlo. Bueno. Yo creo que tienes muchísima razón y también en el manejo de la empresa hay una cosa que yo siempre digo cuando hablo con emprendedores y estoy aconsejando a la gente. Es como, primero tienes que saber cómo hacer vos, ¿verdad? O sea, si tú tienes un sistema y ya sabes, mira, estoy haciéndolo, así es, lo puedes describir claramente, luego lo puedes delegar. Pero delegar algo que no sabes hacer y no tienes idea cómo hacer o no tienes idea cómo te gustaría que sea hecho, Sí. Es bien difícil porque dices, ¿sabes qué? Yo quiero que vos me haces mi camisa. Pero ¿cómo te gustan las lagas? ¿Cómo te gusta el color? ¿Cómo te metes a YouTube a ver cómo se hace una camisa y la haces, no funciona así. Entonces, como yo te digo, mira, aquí son mis, no sé, $1.000.000. Y tú, vos, pero así no funciona, ¿verdad? Me tienes que decir qué tanto riesgo te gusta, dónde te gusta invertir, qué no te gusta, lo que sea, porque realmente
son expectativas, que si no tienes claras, no puedes delegar. Y eso es un gran problema que muchos emprendedores tienen, que quieren delegar para enfocarse en lo suyo, ¿verdad? Específicamente si son emprendedores técnicos. Tengo mi producto, sé programar, sé hacerlo, y voy a delegar la venta, o voy a delegar el diseño, voy a delegar no sé qué. Pero si no tienes idea de qué estás delegando, Sí. ¿cómo será tu assignment? ¿Verdad? ¿Cómo será la cosa que vas a decir a la gente? Sí. Pues yo creo que el tema con la delegación, donde tú le vas perdiendo el miedo a delegar, es tener un sistema de rendición de cuentas, en donde tú no simplemente le dices, toma esto ahora, tú lo haces y ve cómo te sale, sino que vas a estarle pidiendo a esa persona que te vaya contando cómo va, en dónde se está tropezando. Y ya una vez tenés ese sistema y le das seguimiento constantemente a eso, creo que es muy fácil delegar. Y ahí es donde realmente ves de que el trabajo en equipo se potencia de forma exponencial, Sí. ¿verdad? Porque entonces ya te sentís cómodo de tener un equipo que cada quien sabe lo que tiene que hacer, que hay esa comunicación de así, aquí me está yendo bien, aquí me está yendo mal, en esto necesito apoyo, en esto me trabé. Y eso pues va ayudando de que realmente que el trabajo en equipo vaya funcionando, porque ya tenés 5 personas atrás de un proyecto en vez de una sola que le va a tomar posiblemente 2 años y lo va a sacar mal. Tienes 5 personas viendo un proyecto, lo van sacando de la mano, sale rápido, sale bien ejecutado, se va aprendiendo sobre la marcha qué cosas, en dónde hay dificultad o dónde no tenés el skill set necesario para poder hacer las cosas y cómo las vas a adquirir, cómo las vas a, si las vas a aprender o si vas a traer un experto para eso. Creo que por ese lado uno aprende a delegar bien. Pero el solo delegar porque quiero tiempo para mis hobbies, no. O sea, ten cuidado porque no te va a funcionar si no tienes el sistema de llevarle cuentas a eso. O lo que mucha gente le pasa, que pues a muchos de mis amigos también les pasó cuando empezaron a emprender, que les costaba tanto delegar que se quemaban. Ya después de 2 años decían, ya no aguanto, necesito vacaciones porque ya yo hago todo. Pero delegar, no, es que no puedo porque no confío, ¿verdad? Les costaba mucho soltar las riendas, pero era porque no tenían un sistema para soltar las riendas. Entonces, como todo en la vida, hay métodos de hacerlo y lo que pasa es de que uno a veces no le quiere invertir tiempo a aprender el método o a implementar un método, o uno es muy de feeling y no es tan disciplinado, entonces los métodos como que no van con las personas que no son muy disciplinadas, ¿me entiendes? Pero uno tiene que aprender toda la vida es evolución, ¿no? Sí, yo soy muy de feeling y menos disciplinado, ¿no? Yo no tengo la mente de un ingeniero, por ejemplo. Pero en el trabajo he aprendido a no ser tan de feeling y ser como tal vez un término medio. Sí. Mira, ¿cómo evolucionaste tu sistema? Porque viniendo de un hogar con un papá que pues es hombre, ¿verdad? O sea, yo me encargo, yo lo hago y yo me aseguro que está hecho. A un lugar donde tienes que, porque no hay otra opción, dejar las riendas un poco más sueltas y confiar a las otras personas que van a hacer el trabajo según tu gusto. ¿Cuál fue tu camino ahí? Pues te digo que no es tanto el gusto de uno, sino que la forma en que lo aprendimos a hacer, y creo que para esto Franklin Covey nos ayudó mucho, porque uno tiene una idea de cómo se puede hacer, pero Franklin Covey te pone como una metodología cómo hacerlo. Entonces, Franklin Covey? Franklin Covey esta empresa empezó como una forma de poder ordenar a los ejecutivos, porque cuando tú tomas un trabajo, de repente tienes 20 cosas que hacer. Sí. Y para ti las 20 cosas son importantísimas, y entonces lo único que hacen es que te generan estrés. Paras siendo, you spread out too thin, como le dicen en inglés, ¿verdad? Te paras dividiendo en un montón de partes y no logras nada, y te frustras. Entonces lo que dice Franklin Covey es, las organizaciones grandiosas, lo que las hace grandiosas es que logran determinar qué es eso que es crucial para hacer ahora. Entonces alguien te puede decir, no, es que yo tengo 10 cosas importantes. Sí, pero esas 10 cosas importantes tú tienes que priorizar, porque no vas a poder hacer 10 cosas. Es más, el cerebro humano es incapaz de poderse concentrar en esas 10 cosas. No las vas a sacar bien. Entonces, si quieres hacer las cosas bien, tienes que agarrar por grupitos pequeños y conforme vas cumpliendo una meta, pues ya puedes poner una meta nueva. Entonces, creo que si logras trabajar de esa manera, entonces ya no es tanto como las cosas yo quiero, como a mí me gustaría que las cosas sean, sino que es eso que es crucialmente importante,
que nos permita a nosotros tener este negocio y que los clientes nos busquen porque nosotros les satisfacemos esa necesidad. Entonces, si es, por ejemplo, te podría dar ejemplos que nosotros hemos tenido de metas, ¿verdad? Por ejemplo, uno era, tenemos un problema de comunicación con los clientes porque a algunos clientes les gusta reunirse una vez al mes, a otros les gusta reunirse una vez cada 3 meses, y cómo le hacemos para que la comunicación con los que nos comunicamos poco no sufra. Porque el cliente de repente se va sintiendo como que uno lo va dejando por un lado. Entonces dices, bueno, entonces una de las metas es estrechar la comunicación con los clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces ya ahí pones tus KPIs, qué es lo que vas a hacer para saber de que estás cumpliendo con esa meta. Y le pones, como toda meta, ¿verdad?, que tiene que estar definida en tiempo, en qué es lo que se quiere lograr, ¿verdad? No solo puedes poner mejorar la comunicación con los clientes. Eso no es una meta. ¿Por qué? Porque no la puedes cuantificar. No sabes si lo estás haciendo. Entonces necesitas ponerle, mejorar el nivel de satisfacción de los clientes en un tanto por ciento para tal fecha, por ejemplo. Entonces les pasas una encuesta y te das cuenta que hay más clientes contentos que lo que habían antes, ese tipo de cosas. Entonces ya cuando trabajas de esa manera, lo que se hace es de que se van alineando las metas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, visto como progreso, Junta directiva tiene sus metas. Y los gerentes que le reportan a Junta directiva tienen que tener las metas alineadas a esas. No quiere decir que son idénticas, pero que lo que están haciendo tiene que apoyar, diría yo, el 80% de lo que Junta directiva quiere que se haga. Y los reportes de esos gerentes tienen que tener sus metas alineados a lo que el gerente tiene como meta. Entonces todos vamos hacia el mismo rumbo. Porque si se vuelve una cuestión liberal en donde cada quien pone las metas que quiere, la organización va a estar jalando para todos lados. Y no vas a lograr entonces encauzarte a donde quieres ir. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es una cosa. Bien claro, saber qué es lo que venimos a hacer todos los días y que eso es importante. ¿Por qué? Tal vez esto no era tan obvio antes con las llamadas telefónicas, pero cuando vino el email, yo me di cuenta que yo me pasaba el 70% del día contestando emails. Y de ese 70% del día que me pasaba contestando emails, posiblemente el 80% de los emails no eran cruciales. Eran nada más como darle respuesta a algo, pero que se podía esperar. Y entonces tú decías, y yo, sin haber oído de Franklin Covey ni nada, ni de la metodología de ellos, yo decía, me siento como que vengo al trabajo y hay semanas que no hago nada. Entonces como que empiezas a tener esa frustración. Me identifico 100%. Y te empieza a carcomer y empiezas con ese cargo de conciencia de que como que siento que no avanzo, y era por eso. Entonces ya cuando tú te das cuenta que no, que tienes que tener bien definido y que el 80% de tu tiempo se va a ir a dedicarle a esas cosas que son crucialmente importantes, y luego va a haber un 20% que te va a tocar estar apagando fuegos y haciendo otras cosas, incluso actividades que para uno no son satisfactorias, pero hay que hacerlas, te sientes más satisfecho. Y tu equipo de gente se va a sentir más contento. Entonces no tienes esa cuestión de que alguien entra y dice, después de 6 meses de estar en la organización, yo aquí veo un desorden, no me gusta, mejor me voy al siguiente trabajo que me ofrezcan porque aquí creo que estoy perdiendo mi tiempo. No, yo creo que eso es muy importante porque la gente cuando tenga esa visión y tenga la claridad a dónde va, es mucho mejor y mucho más fácil seguir ese camino. Sí. O sea, si yo sé que ahorita me toca ir 10 kilómetros no sé dónde, perfecto, pero sé dónde voy. Es mucho mejor que 2 kilómetros, pero no sé dónde voy. Exacto. Entonces estoy como medio perdido. Exacto. Pero lo que me pasa también a mí es lo mismo, no solamente con correos, pero con reuniones. Uno como ejecutivo tiene ese don bendito de llenar su agenda. Entonces, me reúno con aquel, con aquella, una llamada por ahí, una... Claro, no vas sé tocando qué. puertas porque no sabes cuál se va a abrir. Eso, pero después te sientas en la oficina a 7 de la noche y dijiste, ¿sabes qué? Estaba afuera todo el día, pero no hice nada. Y entonces es al revés, y te esperan todos los correos que hay que hacer y después hay que identificar. Entonces, para mí, me identifico mucho con lo que dijiste, porque no se trata solamente de las cosas fastidiosas como correos, lo que sea, pero uno lo puede hacer al revés también con reuniones, con cosas como importantes, porque llenar tu día es facilísimo. Sí. O sea, un almuerzo ahí, un cafecito por allá, una llamada, ocupado,
pero realmente qué tanto trabajo he hecho y qué tanto yo he avanzado en cumplir esas metas que me he puesto. Ahora, tú lo haces bien, porque a pesar de que te mantienes en reuniones, sí tienes claro qué quieres sacar de cada reunión. Yo lo vi cuando nos juntamos, o sea, no solo fue una plática, sino que tú venías con algo que querías sacar de esa reunión. Y así está bien, porque llevas, de alguna manera, ya tienes en tu meta un pequeño objetivo. Sí. Hay gente que simplemente tiene reuniones y reuniones y reuniones y no aterriza nada. Entonces, como no querés caer en ese bucket, es importante tener entonces claro, bueno, estas son las cosas importantes que tengo que hacer y para poderlas lograr tengo que realizar estas actividades. Si se trata de reunirme con expertos para que me expliquen de esto, o ir a buscar clientela para esto, o ir a conseguir a alguien que me desarrolle este prototipo, pero estás avanzando. Y cuando te pones a ver tus metas y vas viendo que has logrado avanzar y ves que ya lograste 60% aquí, ya vas por la mitad aquí, te da una satisfacción, porque ya estamos a mayo, pero siento de que sí he avanzado en el año. En cambio antes, yo creo que antes de tener nosotros eso, uno decía, bueno, a mí me hubiera encantado hacer tal cosa en este año, pero ya estamos a junio y 0% de avance o 5% de avance en eso. Entonces uno mismo se empuja. La otra cosa es que le perdés el miedo a ponerte metas y perseguirlas. Porque mucha gente creo que no se pone las metas, y esto voy a hablar por mi persona, porque yo no es así como que entré en el aro de las metas así inmediatamente, pero hubo que entrar en ese aro y me gustó. Pero antes de eso uno tal vez es muy así como que, pero si me pongo esa meta, creo que es muy ambiciosa, me da miedo, y entonces por miedo deja uno de hacer cosas. Entonces, tal vez lo que he aprendido con este tema de ponerte metas es, las metas tienen que ser retadoras, pero si son imposibles, solo te vas a frustrar. Sí. Entonces esa meta que es así inmensa, alguien dice, yo quisiera que esta empresa que yo tengo pueda vender a nivel centroamericano. Eso no puede ser tu meta este año, porque para hacer eso tienes que aprender a hacerlo bien en tu país y luego pensar a dónde vas a brincar como primer país siguiente. Entonces posiblemente sí es una meta para los siguientes 10 años. Entonces es una meta tan grande que no te la puedes poner ahorita. Sí. Entonces la pones como algo a largo plazo, como parte de tu plan estratégico, y tus metas año con año deberían de ir a ver cómo logran que esa gran meta se logre cumplir. Entonces, esas metas difíciles que parecieran imposibles de cumplir, las repartís en pedacitos o las haces pedacitos para que sea más fácil llegar a eso. Entonces, eso con el tema de que no es como uno quiere que la gente trabaje, sino que qué es eso que es crucialmente importante para que nosotros seamos viables como negocio y que nuestros clientes nos busquen. Sí, yo creo que con las metas tienes toda la razón y especialmente uno como deportista o uno como músico como vos, ¿verdad? Te pones metas personales, ¿verdad? Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a hacer 10 push-ups cada día, ¿verdad? Entonces, 10 push-ups está bien. Y luego dices, ¿sabes qué? Voy a hacer 20, porque puedo hacer 20. Sí. Luego dices 30. Pero un día te despiertas y hay 50. Chicas, 50 push-ups, no sé si puedo hacer. Entonces ya te pones una meta que es prohibitivamente como difícil. Entonces ya te estás trabando a tú mismo en hacer los 10 push-ups que necesitas. Y entonces también hay que tener piedad contigo mismo, ¿verdad? En el sentido de, ok, ¿cuáles son las metas que sean alcanzables, que sean difíciles, pero hasta un punto para que sean logrables? Porque el sentimiento que haces tu chequecito, que dan listo. Pero que sea un reto. Exactamente. Que te empujen a ser mejor. Eso sí tiene que estar. Y la analogía que hiciste con los deportistas, yo creo que el deportista de alto rendimiento ya está acostumbrado a hacer de esa manera, porque él ya le tocó vencer sus miedos. En el campo, en el campo del deporte y toda la cosa, pero cuando le toca profesionalmente lo sabe hacer mejor que alguien que no estuvo, por ejemplo, practicando deporte a nivel competitivo. Yo lo veo con mis hijas, pues, mis hijas que estuvieron metidas en gimnasia así, pues, de alto rendimiento y en el equipo del colegio y toda la cosa, ellas son más así, de que se ponen metas y no les da el miedito que le da a la mayoría de la gente. La gente lo que tiene miedo es que voy a fracasar con la meta y me voy a sentir mal, entonces mejor no me la pongo. Entonces, bueno, eso con eso. De ahí lo otro es importantísimo, tienes que tener la capacidad de conseguir el capital humano necesario para lo que quieres hacer, ¿verdad? En la medida de lo que tus recursos te permitan también, porque pues no se trata de tampoco ir a conseguir a las personas con más experiencia o más caras o lo que sea, porque
muy pocas empresas logran tener ese tipo de gente. Por ejemplo, yo en finanzas me di cuenta que había un challenge muy grande, y es generalmente los que se gradúan de business no vienen flojos en matemática. Y yo sí necesitaba para la parte de mercados de capitales tener gente que entendiera muy bien matemática para que no fuera eso un lastre de cómo avanzar. Y entonces yo dije, bueno, ¿quiénes son buenos para mate? Los ingenieros. Sí. ¿Y qué ingenieros son los más duchos para mate? Los ingenieros electrónicos. Entonces contratamos ingenieros electrónicos en un momento. Y nos dimos cuenta que era más fácil que el ingeniero aprendiera de contabilidad y finanzas a que un financiero que había salido más o menos en mate se volviera bueno en matemáticas, ¿verdad? Que sí se puede hacer, pero entonces le tienes que meter una capacitación en matemáticas dedicada para que salga más competente en eso. ¿Y por qué lo hice yo? Porque pues yo no soy un gran matemático, entonces yo sí necesitaba a alguien que tuviera más capacidad de poder crear modelos cuantitativos, de hacer number crunching y todo eso, de lo que yo sabía hacer, ¿verdad? Y funcionó muy bien. O sea, nos ha funcionado muy bien, y a la fecha, yo cuando contrato un analista, generalmente contrato un ingeniero. Sí. Y le enseño de finanzas, y le enseño de inversiones, y muchos de ellos posiblemente son ingenieros que fueron a maestría en business, entonces ya tienen un poquito también de conocimiento de negocios. Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Traer a la gente adecuada a tu equipo, que creo que es algo obvio, ¿verdad? Y luego la comunicación que tiene que ver con el equipo, porque pues hay gente que le gusta como que trabajar muy como que son ratones de laboratorio, sí. Cada quien por su lado. A solas. A solas, y llegan a las 8 y salen a las 5 y apenas hablan con la gente. Y eso, pues, no sé si es bueno tal vez para una universidad, para una unidad de investigación, es lo deseable. Pero para un negocio que lo que tiene que es estar innovando, pensando qué necesita el cliente, cómo le vamos a resolver problemas, cómo vamos con nuestras metas, estamos avanzando y dónde estamos tropezando, necesitamos tener esa comunicación. Y yo lo vi en la pandemia, que nos mandaron a todos a la casa, nosotros seguíamos teniendo nuestra reunión semanal de metas, pero ya no nos veíamos la cara todos los días. Y empecé a sentir de que la gente se empezaba a sentir disociada, como que ya no estaba identificada con la unidad de trabajo. Sí. Y cuando regresamos otra vez a mediados del 2022 fue, ¿sí? Costó que la gente se otra vez acostumbre. El rapport que tenías con tu equipo ya no estaba. O sea, lo tenías que volver a hacer con actividad, que salgamos a almorzar, que celebremos los cumpleaños de la gente, o sea, volver a tener esa convivencia para que otra vez la gente se vaya sintiendo que es parte del grupo. Pero aparte de eso, yo lo hablé muchísimo con mi papá, que también es un empresario, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué más me costó durante la pandemia? Es que cuando la gente no está en la oficina, no absorbe las cosas del ambiente. Entonces tienes que tener llamadas con cada uno explicándole cosas, dándole contexto, y se te pierde. Mientras cuando estás en la oficina, escuchas que aquel fulanito habló con no sé quién, que ahí la muchacha sabe de qué está pasando. Hay un mar de información y entonces, que está como difusa, pero la gente la va agarrando. Exactamente. Entonces tú puedes ir y tienes una pregunta. Entonces ahí le hablas a aquel y regresas y ya la tienes a mano. En vez de, agendo una llamada para el próximo día. Y, o sea, se pone mucho más lento y mucho más retador. Sí. Pero... Y si no tienes metas, la gente se sienta un ratito a trabajar y después se va a ver Netflix. Sí. O se van a hacer deporte y se les va el día en mandaditos. Absolutamente. Y nada se hizo. Sí. Por lo menos nosotros que sí teníamos la cadencia de cuentas con las reuniones semanales, te dabas cuenta si alguien no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, entonces ya le podías hablar, mira, pasa algo, ¿por qué te has retrasado? Contame qué dificultades has tenido. Y si era un tema de que no le estaba dedicando tiempo al trabajo porque estaba distraído, pues él mismo sabía de que pues, había que ponerse las pilas a tiempo, antes de que fuera ya un problema irreversible. Entonces, eso por ese lado te diría, si quieres resultados, o si quieres de que las cosas caminen como deben ser, y los negocios son difíciles. Entonces, si no tienes estructura, ¿por qué tanto emprendedor fracasa? Creo que es un tema de execution. Sí, absolutamente. ¿Ah? Que visión tenemos todos. Sí. Y ¿sabes qué? No puede
puede que la visión no está tan clara, puede ser que me voy a equivocar en mis supuestos, puede que me equivoque en el mercado, puede que muchas cosas. Sí. Pero si no sé pivotear, no sé ajustar en el camino y no tengo la agilidad de qué estamos hablando, de decir, mira, cambiamos el rumbo un poquito así, escuchamos más el mercado, ejecutamos bien, o sea, vamos a estar ahí en el campo de batalla. Ahí es donde fracasas, porque si lo vas a reajustar cada 2, 3 meses y viendo por ahí, viendo por ahí, se te van los recursos. O sea, Sí. honestamente no puedes darte el lujo de pagar y alimentar a tu equipo Sí. sin que los resultados sigan estando ahí. Y mira cómo funciona Venture Capital. Cuando un emprendedor le empieza a ir bien y dice, bueno, ya no tengo friends and family, Sí. ya me tengo que ir a pedirle plata a un inversionista más institucional. El inversionista institucional le va a decir, ok, me parece tu idea, me encantó tu pitch, yo te puedo dar, no sé, $2 millones. Pero no te los voy a dar así, un solo cheque. Yo te lo voy a ir dando por gotero, según tus KPIs y cómo los vayas logrando. Y entonces estos inversionistas institucionales llevan esa disciplina porque saben que si vienen y le dan el cheque de los 2 millones al emprendedor, puede hacer que se vuelva loco con ese dinero y empiece a hacer cosas que no era lo que se tenía que hacer. Ellos pierden su plata y el negocio fracasa. Sí. No hay forma de poder minimizar la pérdida. Si te lo vayas dando por gotero y te voy midiendo con metas, en algún momento me doy cuenta, si sos capaz, te voy a dar más. Estoy sorprendido de lo bien que lo has hecho. Este es un buen emprendedor, tengámoslo en la mira, porque si necesita más capital, es nuestra siguiente ronda. Pero si siento de que no ejecutas bien, en vez de darte los 2 millones, en algún momento, al tercer cheque, te digo, ya no hay más. Sí. No, yo te doy aún más porque lo que pasa mucho, y yo se los digo a dos amigos que pues están levantando capital, o si yo estoy levantando capital también para unas empresas, el proceso toma más o menos 6 meses. O sea, del levantamiento, desde cuando haces tu pitch day, desde cuando haces las primeras como toques de la puerta, ¿verdad? Desde las primeras entrevistas y qué sea. Entonces yo te hablo en enero. Digo, Carlos, vos, mira, tengo esta idea. Dices, qué bueno, mándame el pitch, ¿no? Lo ves ahí. Y ahí ves mis metas. Y tú, lo vamos a evaluar, hablas con tu equipo, yo hablo con mis personas, con otra gente y lo que sea. Y tú vienes y vuelves en marzo, ¿verdad? Y dices, mira, me gustó, lo analizamos, platicamos, pero primera cosa que dices, ¿cuáles son las novedades? Porque desde enero hasta marzo pasaron 2 meses. Y entonces yo mejor te entrego algo, porque si no hay novedades, ya has avanzado, sí, claro. es una bandera roja Claro. que estoy haciendo. Claro. Y entonces, ¿qué confianza a vos te da Sí. si yo no he avanzado 2 meses, ¿verdad? Y quiero dinero de tu bolsillo. Totalmente de acuerdo. En el mundo del emprendimiento, la ejecución es 90% del tema. Y entonces mis estudiantes me han preguntado, ¿y cómo le hago yo que quiero salir a emprender cuando salga de la U? ¿Qué experiencia tengo? Mira, desde ya empecé a llevar como que un catálogo de qué has logrado. Que si lograste honores en la universidad, o que si te metiste a un equipo de deporte y lograste también ahí un reconocimiento, o si te metiste a hacer un negocio mientras estabas en la U, qué retos tuviste y cómo los fuiste superando. Todo eso va a ser como que tu catálogo a mostrar si es que querés salir a levantar dinero con Friends and Family, porque incluso la familia no te va a confiar dinero si cree que sos el que se mantiene en fiesta. ¿Ah? Absolutamente. El sobrino que se mantiene en fiesta y el sobrino que sí fue responsable, ¿a quién le va a dar la plata? O sea, no hay que pensarlo mucho, Sí. ¿verdad? Entonces, les digo yo, bueno, váyanse poniendo metas de vida y vayan lográndolas para que eso les sirva como una forma, como una carta de presentación, cuando ustedes tengan apenas 22 años, 23 años tratando de levantar capital, que las personas puedan decir, bueno, no tiene experiencia real, pero se nota que es una persona que se pone objetivos y que es tenaz y que logra, y que si fracasa no se da por vencido y encuentra la forma de salir, que esa es la otra cosa. Tú tienes un emprendimiento, una idea de un emprendimiento, y dices, bueno, esto es lo que quiero hacer, este es el problema que quiero resolver, y cuando empiezas a trabajarlo, te das cuenta que el problema sí existe, pero quizás la gente no quiere pagar por él. Entonces, ¿cómo me reinvento?
Y en ese probar y probar y probar, vas encontrando posiblemente algo que sí puede tener tracción, porque sí es económicamente viable y hay una necesidad que resolver. Que vendría siendo, en algún momento decir, bueno, este negocio que yo había pensado inicialmente no es económicamente viable. Pero en el camino, en el probar y probar, me di cuenta que está esta otra necesidad y esa sí me da plata. Sí. Y por ahí te puedo decir. O sea, también fracasaste, pero también lograste encontrar una oportunidad en el camino. Yo creo que la tenacidad es muy, muy, muy importante. Porque una de las cosas es que fracasaste y ahorita no te das por vencido. Porque puede que encuentres otro camino y otro camino, pero la perseverancia, el hecho que sigues pegándola, más o menos garantiza que en algún momento te va a ir bien. ¿Y sabes qué? Puede que la primera empresa no funcione por completo. Puede que la segunda no funcione. Pero si tienes la tenacidad y tienes ese corazón de emprendimiento, o sea, emprendedor, pues, ahí es donde apuestas a esa persona. Sí. Porque sabes que, mira, ya fracasó 2 veces, pero sigue. Sí. Y si tiene buenas ideas, sigue aprendiendo. Sí. Y sigue mejorando. Y cada vez es más como perfilado. Entonces, yo creo que especialmente en los periodos como más tempranos, ¿verdad? De la empresa, estás invirtiendo a una persona, más que a la empresa como tal. Y hay un nicho para todo. Por ejemplo, yo te digo, yo seguí el tema de inversiones porque era algo, vamos a ver, me meto a la universidad, me meto a administración de empresas, porque dije, bueno, es una carrera versátil. Habían cosas de administración de empresas que no muy que me llamaban la atención, y dije, bueno, lo que más me llama la atención tal vez es la parte de finanzas, ahí sí me veo, y en la parte de finanzas lo que más me gustó fue la parte de inversiones. Y yo dije, bueno, me quiero dedicar a trabajar en inversiones, ¿verdad? A ser un asesor de inversiones, cuando recién salí de la universidad. Si te pones a pensar cómo era Guatemala hace 20 y pico años, porque yo llevo, 30 años haciendo esto, 31. Hace 30 y pico años, pensar de que vos ibas a poder tener una profesión que te diera de comer asesorando a gente en el manejo de sus inversiones en un país donde la mayoría de la gente tal vez no ahorra. Aquellos que ahorran son sumamente conservadores y no piensan meter nunca su plata en mercados financieros porque les da terror. Que hay un bajo nivel de educación en temas financieros en general, ¿verdad? Si nos comparamos con el mundo anglo, claramente sí, ¿verdad? Sí. El guatemalteco es un tanto más ignorante de temas financieros que tu americano promedio, pongámoslo así. Allá es parte más de la cultura, el tema de invertir y todo eso. En Estados Unidos, aquí pues es más como el ahorro y la gente compra tierra o tiene su plata en el banco. Entonces, si hubiera sabido todo eso, si alguien me hubiera dado esas estadísticas, yo posiblemente hubiera hecho, no, ¿qué voy a hacer yo trabajando en inversiones? Y no hay nada que hacer. Sin embargo, lo que no te pones a pensar es de que tal vez no es un servicio para la masa. No es un servicio para todo el mundo. Ojalá en algún momento se pudiera hacer de esa manera y entonces los bancos podrían hacer tanta plata, no solo de prestar plata, de captar y prestar plata, sino que también de manejar fondos de pensiones o fondos de retiro para el público en general. Sin embargo, como te digo, hay nichos y esos nichos tienen necesidades que resolver o tienen problemas que resolver y están buscando a ver quién se lo resuelve. Y en el tema del manejo del capital propio, cuando la gente ya juntó dinero, es un tema muy emocional. Y lo malo de cuando se vuelve muy, muy emocional es de que cuando tú mezclas dinero con emociones, el resultado siempre es desastroso. Pero siempre hay un elemento de emoción, porque el dinero obviamente te costó hacer. Sí. Sacrificaste mucho, sacrificaste las horas de la familia por el dinero, sacrificaste las noches por el dinero, te levantaste en la mañana, madrugaste por el dinero, ¿verdad? Entonces ahorita lo tienes en tu cuenta. A ver qué haces con el dinero, obviamente es emocional porque hay una gran parte de, mira, quiero que crezca, pero no lo quiero perder. Ah, no, claro, pero si no tenés la guía, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. En lo que yo te decía de que hay conocimientos que no se trasladan bien de un área a otra. ¿No? Tú puedes ser un excelente empresario, excelente emprendedor, y bien, ¿cómo se llama?
te levantaste de tus propios zapatos. O sea, tú empezaste con dinero que te prestaron tu Bootstrapping. abuelo y tu papá, Sí. y lograste salir adelante, y, o sea, sos un campeón, ¿verdad? Lograste hacer tu propia plata, obviamente, pues alguien te prestó el capital para hacerlo, Sí. pero lo lograste hacer por tu propio mérito. Tenés un negocio exitoso. Sos muy bueno para tu negocio. Y no por ser bueno para un negocio, eso te hace bueno para manejar inversiones. Ujú. Son dos sets de habilidades muy distintas. O necesitas ciertas habilidades en la parte de manejo de inversiones que no te lo da posiblemente el manejar un emprendimiento. Y eso es como que el circulito que yo veo de la vida de un emprendedor, ¿verdad? Tiene una idea buena, resulta siendo un éxito, crea una fortuna de eso. ¿A dónde se va a ir el primer excedente de eso? A crecer el negocio. ¿A dónde se va a ir el segundo excedente de eso? Tal vez a crecerlo otro poco más. Y hay un momento en que ya tenés el negocio hasta donde puedes. Ya puedes crecerlo, pero ya te da miedo meterle tanto más capital para crecer, vas creciendo pues con más cuidado. Entonces, ¿dónde vienen esos dividendos cuando ya este negocio te empieza a dar un montón de dividendos? ¿A qué se va? A tierra. ¿Va? Que quiero tener mi casa, quiero tener otra casa, quiero tener mi casa en Estados Unidos, todas esas cosas. Pero llega un momento en donde el negocio sigue siendo exitoso, ya tenés suficiente tierra, y entonces ¿dónde se va a ir el resto? A cuentas de banco. Pero entonces la gente dice, no, pero en el banco va a estar ganando el dinero. Sí. Entonces lo voy a poner en un portafolio de inversión. Y ahí es donde creo yo que la mayoría de los emprendedores y empresarios se topan con un problema, que a no ser de que ellos hayan tenido la experiencia de trabajar en Wall Street o en alguna firma de inversiones donde hayan aprendido, y pues no es un tema de aprendizaje de que estuve un verano trabajando ahí como practicante. Es un tema de que por lo menos tuviste 5 a 10 años trabajando ahí para aprender bien cómo se hace eso. Entonces, yo lo voy a hacer. Se vuelven DIYs, como mi papá, ¿no? Do it yourself. Yo voy a manejar mi portafolio. Y se empiezan a dar cuenta que es difícil. Que los resultados no son como su negocio, en donde ellos tienen una cosa que ellos dominan muy bien, que lo saben hacer muy bien, y todos los meses dinero para adentro, y se ven los resultados que van creciendo. Despegó la pandemia, bueno, un mal semestre, pero no tenés pandemias todos los años, Sí. ¿verdad? O les pegó una recesión, te pega una recesión cada 5 años, ¿verdad? No es una cosa de todos los años. Entonces, ellos están acostumbrados a ver de que el balance o el resultado financiero de su negocio es ascendente, con a veces algunos sustitos. Mientras que los portafolios tienen el tema de la volatilidad. Y la mayoría de las personas son aversas a esa volatilidad. Eso. O sea, la única, si no, te explico esto, te lo pongo así de esta manera. ¿Por qué no hay más Warren Buffett en el mundo? Porque el ser humano típico no tolera la volatilidad. Warren Buffett la entiende. Warren Buffett dice, si yo quiero hacer fortuna en los mercados financieros, yo tengo que aprender a que la volatilidad no me importe. Es más, cuando vienen esas grandes caídas voy a buscar oportunidades. ¿Verdad? Y posiblemente cuando están esas etapas de euforia que todo el mundo quiere comprar, ahí voy viendo de qué me salgo. Un poquito así. El ser humano típico no piensa de esa manera. O sea, siempre la volatilidad le causa mucho estrés emocional y para tomando malas decisiones por esa misma volatilidad. Los mercados van para arriba zumbando y le quieren meter más a riesgo, cuando no deberías de estarlo haciendo posiblemente. Y cuando vienen las crisis y vienen las oportunidades de compra barata, que vienen las grandes caídas, se abstiene. Entonces le tienes que quitar esa parte emocional al inversionista. El empresario, el emprendedor o el creador de riqueza que no se asesora, para teniendo una frustración en menos de 4 años con eso y dice, ¿sabe qué? Yo probé eso y no me funcionó, yo no vuelvo a meter un centavo en la bolsa y ahora solo lo voy a meter en tierra, en el banco o en mi negocio. Ya ni siquiera voy a pensar en tener un portafolio. Está bien, es válido, pero estás perdiendo una oportunidad de maximizar el resultado de tu capital si lo hicieras bien manejado. Y hay formas de hacerlo bien, ¿verdad? Pero esas formas de hacerlo bien pues requiere un proceso para poder llegar a cómo es que se debería invertir, por qué está invertido de esa manera, a darle seguimiento a eso. Y esa disciplina generalmente la pierdes. Sí. Porque estás ocupado con tu trabajo. Y esa es la cosa, que mucha gente cree, aún si, ¿sabes qué? Trabajé 5 años en Wall Street, ¿verdad? Me vale un pimentón si no estoy prestando atención cada día al mercado. Tal vez no cada día, pero tener una idea clara. Va. Tener una idea clara. A que voy es que si yo
principalmente me dedico a algo diferente. Sí. Y eso hago como pasatiempo y lo veo una vez en no sé cuánto. Sí. Solamente como que lo veo muy pasivamente. Sí. Ahí es donde realmente empiezan los problemas. Porque no me doy cuenta de las tendencias, no me doy cuenta qué está pasando. Tal vez me emociono mucho con algo, pero si se cae 20% lo vendo de una vez porque no quiero toda la pérdida, como dijiste vos. Y entonces mucha gente se cree que tiene el conocimiento y puede ser válido que sí lo tiene, pero también hay que dedicarle tiempo, dedicarle atención y estar ahí con los deditos en los Sí, vacíos del mercado. no basta con leer una vez a la semana algo o no basta con solo leer lo que hay en los medios financieros y ver noticias, porque Exactamente. hay más detrás de eso en hacerlo bien. La otra cosa es de que yo lo que me he topado con clientes es que el empresario, él te puede hablar 24/7 de su negocio, le apasiona y nunca se aburriría hablarte de eso. Pero hablar de sus relaciones bancarias y manejar su portafolio le causa un estrés y una pereza horrible. ¿Por qué? Porque no les apasiona, creo yo. Ok. Lo ven como algo que se tiene que hacer porque pues, tengo todo este montón de exceso de plata y lo tengo que poner a trabajar en algo, pero no es algo que les apasione. O sea, contados los que les Pero no es irónico, porque ahí es donde sí, esta es su riqueza. Eso es ya la plata que han hecho, ¿verdad? Eso es como, ya está ahí. Entonces... Pues tal vez te diría que una vez me lo dijo a mí un cliente así. Mira, yo no soy especialista en este tema de inversiones, ni me interesa hacerlo. O sea, él ya había dicho, yo sé que lo podría hacer, y no, pues, lo entiendo, pero mejor uso mi tiempo para viajar, para jugar golf, para irme al puerto. Pero es legítimo, ¿no? Eso. Sí, y eso es mejor aún, creo yo, que estar chapuceándolo por tu propia cuenta, intentando de... Definitivamente. Entonces, para aquellos que quieren llevar su vida de una mejor manera y quitarle la parte emocional al manejo de su patrimonio, hay formas de hacerlo correctamente, pues a través de una buena asesoría. Entonces uno diría, bueno, entonces me voy a ir a buscar un banco, un buen banco que me dé esta asesoría. El problema que hay con eso es lo que se le llama el agency risk problem, ¿no? Que no sabes si este agente te está recomendando en tu mejor interés o en el mejor interés de él. Y como sos un tanto ignorante de cómo funcionan los productos estos y si el producto este tiene algún tipo de cosas ahí que no te convienen, y entonces tomar esas decisiones teniendo ese agency risk es un problema. Y entonces cuando yo empecé a ir a Estados Unidos a este foro de Family Offices hace como 20 años, cuando empecé con Progreso, y todas las familias se quejaban de eso. Yo tuve un excelente banquero, se me fue y de ahí nunca más volví a tener un banquero bueno. Y me empujan producto, me están ofreciendo siempre algo que comprar, pero me doy cuenta de que no es lo que yo debería haber tenido. Y entonces lo que hacen ellos es de que ya cuando venden parte de su negocio, venden la totalidad de su negocio y se vuelven fortunas financieras, ya no son fortunas operativas, sino que son fortunas financieras, entonces ya montan un family office y en ese family office buscan ahí a los más aptos de la familia para manejar ese dinero o contratan gente para hacerlo. Y entonces ya es distinto a como, por ejemplo, todo el mundo piensa de cómo era manejar inversiones en los 70s, 80s, ¿verdad? Los brokers con sus tirantes en el teléfono. Sí. Esa gente lo que estaba haciendo era churning. Estaban todos los días llamando a los clientes para comprar o vender algo. ¿Por qué? Porque el negocio en aquel tiempo era cobrar comisiones. Y si no habían operaciones, no habían comisiones. Pero ¿sabes qué? O sea, la industria ha cambiado en un sentido. Antes tuviste esta gente, ¿verdad? Los brokers, pero también tuviste tu banquero. Y eso fue un señor con quien viste como doctor familiar. Entonces, él te aconsejaba, mira, eso sí, eso no, vio tu portafolio, tu historial. Esa gente, hoy por hoy, tiene diferentes KPIs. Antes tuvo, mira, hay que mantener la relación con el cliente, hay que mantener el dinero en el banco, lo que sea. Hoy necesitas empujar tantos productos, necesitas empujar tantas cosas a los productos del banco, necesitas llevar nuevos clientes a esos portafolios. Así es. Y entonces ya no tienes esa confianza. ¿Y sabes por qué fue eso? Porque a raíz de la década de los 60s, 70s, antes de eso, los bancos eran partnerships. Entonces,
tú y yo y un socio más éramos los dueños del banco. Y nosotros vivíamos contentos con lo que el banco producía año con año y no teníamos que estar presionando a nuestro equipo de gente a que vendieran más porque no había expectativas de Wall Street que tener que cumplir. Cuando esos partnerships empiezan a convertir en corporaciones, en los 70s, ¿no? 80s, tienes ahora la presión de que si no le das el dulcito a los analistas de Wall Street de que lograste exceder resultados y toda la cosa, te castigan, te botan el precio de la acción, te ponen un mal rating, te complican la vida. Entonces, obviamente, pues se ha visto en extremo, pero la corporación normal que cotiza en bolsa tiene un gran KPI, que eso es oculto, nunca te lo van a decir, pero tiene un gran KPI ahí, que es, tenemos que ver cómo cumplimos con los resultados de que el mercado pretende de nosotros, porque si no nos castigan el precio de la acción. Y después vamos a tener a los accionistas en la asamblea de accionistas molestos de que qué está pasando, porque se está cayendo el valor de la acción. Entonces empiezan con esa cuestión, tenemos que entonces crear más revenue, que tenemos que vender producto más caro, tenemos que nos deje más, ¿verdad? Todas esas cosas que para el inversionista no funciona así. Para el inversionista sería mejor tener una estrategia en cosas que apenas se van a tocar, vas a hacerle ciertos ajustes, pero si está bien armado, lo deberías ajustar muy poco y debería ser cost efficient para él. Quiere decir que lo que cobran en fees y lo que cobran en comisiones debería ser bajito, porque todo eso pesa. Sí. Y hemos hecho ese ejercicio todos los años en clase. Yo les digo, bueno, esto es sin fricción. Ahora supongan ustedes de que a ese portafolio le metieron medio punto porcentual de comisión. Sí. 5 centavos por share de comisión. Vean cuánto le pagaron al año al banco por estar rotando el portafolio 25%. Y ese dinero que se fue en comisiones es dinero que no está en el rendimiento del portafolio. Yo creo que cuadra exactamente con la época, porque antes de los 80 no oíste de muchos family offices. O sea, los Rockefeller y esas familias obviamente tuvieron sus empresas, ¿verdad? Sí. Pero el crecimiento de los family offices, o sea, single o multifamily offices, empezó exactamente en el punto cuando los bancos abandonaron esa independencia. Entonces surgió la asesoría profesional, por decirlo así. A mí me lo dijo un miembro de una familia prominente, así, de esas familias grandotas de Nueva York. Me dijo, en tiempo de mi abuelo, tu banquero era tu asesor de confianza. ¿No? Eso se murió en los 60s. Y por lo que te digo, era que los partnerships se convirtieron en corporations y pues había que cumplir ya entonces con otro mandato y servirle a otro dueño, era otro master. Entonces hay formas de poder hacer, o sea, te puedes quitar ese riesgo de agencia si tenés alguien que realmente está velando por tu interés. Entonces uno diría, sí, pero eso es como pedirle peras al olmo, pues es como pensar de que no va a haber corrupción. Pero sí se puede, porque se pueden alinear los incentivos de cómo gana ese asesor, cómo recibe él su paga y que debería estar atada a cómo te está yendo a ti, ¿verdad? Y que se vea que la asesoría que está haciendo es para servirte a ti y darte las mejores soluciones en temas de diversificación, en temas de con qué productos deberías de poner tu dinero, con qué entidades deberías de trabajar, de ayudarte a pelear a que el banco te cobre cada vez fees más bajos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, que toda esa asesoría vaya para provecho tuyo. Entonces, eso es en el nivel, digamos, personal o familiar, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del nivel corporativo, entonces una corporación, digamos un Sempro, dice, ¿sabes qué? Tengo mi tesorero, tengo mis financieros, pero necesito una unidad de negocio que se dedica a esta rama, a inversiones, a manejo de bancos, a relaciones y que sea. ¿Cómo funciona la relación entre vos y su CFO, por ejemplo, y su parte como financiera? Pues yo soy parte del departamento financiero porque obviamente pues mi actividad es financiera. Y entonces yo le debería reportar al que le reporta a la junta directiva, ¿verdad? Que no soy yo directamente. Aparte de eso vamos a ver, la razón por la cual también el Family Office no le puede ir a reportar a la junta directiva es porque no es el core business de la junta directiva, el Family Office, ¿no? Es algo que ellos quieren tener como familia para mantenerse unidos y entonces se ve
a nivel de, digamos así, de una junta directiva más cercana a esa operación. Y todavía sí, es delicado, porque, pues, si tú sabes que yo le estoy contando a tu primo qué estás haciendo con tu dinero, ¿qué es lo más seguro que vas a hacer? No, contarte todo. No, les vas a decir, no, ya no quiero trabajar acá. Sí. Porque no quiero que mi primo se entere qué estoy haciendo, o mi hermano se entere qué estoy haciendo. Sí. Porque el dinero es algo muy privado de uno, súper privado. Especialmente en la familia, porque obviamente hay conexiones que... La banca suiza lo tiene muy claro, por eso era el principio de confidencialidad de la banca en la Constitución suiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la gente de dinero le gusta, es un principio, digámoslo así, de la buena vida, de que no le decís a la demás gente qué haces y qué tenés con tu dinero. No se hace, ¿verdad? Es de mal gusto hacerlo y es Sí. En buena sociedad no se habla es una de mala dinero. decisión de vida hacerlo, ¿verdad? Entonces, incluso a nivel de esa junta directiva, nosotros no contamos, Michael ahora está haciendo tal cosa. No, nada de eso. Aquí lo que se hace es que se les dice, bueno, ¿qué servicios estamos ofreciendo? ¿Cuáles son nuestros objetivos para el año? ¿Cómo los vamos cumpliendo? ¿Qué nos están pidiendo, por ejemplo, las contrapartes con las que trabajamos en Estados Unidos y en Europa en cuanto a temas de requisitos reglamentarios? Ahora, por ejemplo, si tú tienes tu sociedad en Panamá, que es tu holding company de tus cosas, de tus cuentas bancarias, toda la cosa, esa sociedad tiene que haber una contabilidad, ¿verdad? Entonces, antes, pues, todo ese tipo de cosas no lo necesitabas. Entonces, se ha ido volviendo cada vez más complejo en temas de requerimientos regulatorios. Entonces, esos son el tipo de temas que se ven ahí, pero no se habla acerca de clientes. Incluso, yo que soy el gerente de ahí, yo no me entero de qué es lo que están haciendo los clientes. ¿Por qué? Porque tienen a su relationship manager, que es el que les maneja todas sus cosas, es como su confesor. Él sí le sabe todos los pecados. Como el cura. A él le cuentan todo. Pero el relationship manager me cuenta a mí únicamente lo que se necesita saber para resolver algún tema que es importante. Entonces, ¿cuáles son tus KPIs como personalmente, como el manejo de patrimonio? Bueno, pues uno es ordenarlos fiscalmente, ¿verdad? Es bien importante ahora el tema de que estén al día con el tema fiscal, porque no querés que de repente tengan después un problema con el fisco, porque eso ha cambiado mucho y requiere ahora mucha responsabilidad que antes no se tenía. El tema fiscal, obviamente está el tema de recomendar bien. O sea, ¿cómo sabemos de que nuestros clientes están bien invertidos? Bueno, porque uno de los KPIs es evaluar, analizar, ver qué hay afuera y de todo lo que no podemos abarcar todo, pero lo que logramos abarcar, poder decir, bueno, estos son los mejores productos de inversión o estos son los mejores vehículos de inversión para poder llevar a cabo la estrategia de este cliente en particular. De ahí lo otro es mantener la estrategia del cliente actualizada. Y eso, pues la estrategia no debería cambiar muy seguido. Pero hay veces que sí amerita hacerle cambios tal vez un poquito más fuertes que otras veces. Y entonces, ¿cómo sabes si es el momento de hacerlo? Pues tienes que tener tus indicadores que te van diciendo, cuidado, ahorita ya no es momento de estar en tal cosa que le fue muy bien, por ejemplo, porque se está viendo de que ese mercado puede empezar a tener un revés y generalmente lo que pasa con los mercados financieros es que los reveses pueden ser muy fuertes. Hay un dicho que le llaman el 50-80 rule. Esto es más que todo como una regla de especuladores. Pero dicen, si tú quieres saber cuándo un mercado termina de caer, mira cuáles fueron las acciones que lideraron la subida. ¿Cuáles fueron las que lideraron la subida ahorita? Las grandes 7. Google, Apple, Nvidia, Microsoft, esos son los generales. Entonces lo que dicen es de que el mercado no termina de caer hasta que matan a todos los generales. Algo así como en la guerra, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que esos generales se hayan caído 50 a 80% del pico que llegaron a tener para poder decir, bueno, ya es muy probable que esta caída terminó. Si tú estabas metido fuertemente en esas 7 acciones, aguantar una caída de 50 a 80%, tienes que ser demasiado valiente para aguantarla y muy loco para que no te importe. Aparte, económicamente, si yo me caigo 80%, tengo que hacer 160 es más. De recuperar. Es más, si te caes 50% es un poquito más de 100.
Pero si te caes 80% es algo así como, no sé, no tengo el número, no soy matemático así que te pueda jalar números de la mente, pero ha de ser más de 200% de recuperación. Eso es bien difícil. Exacto, porque le vas a decir, bueno, ¿y dónde voy a encontrar eso que se va a mover 2x para arriba? Sí. Si cuando encuentro algo que se mueva 0.5x para arriba me siento bien pagado. Entonces, como pasan esas cosas en los mercados líquidos y esa volatilidad existe y pues la volatilidad para arriba a nadie le importa, pero la volatilidad para abajo hace estragos, sí necesitas tener una guía para poder decir en algún momento, ¿saben qué? Le dimos rienda suelta a este segmento de growth porque veíamos que había que estar ahí metido, pero consideramos de que eso no es una distribución fija que hay que tener ahí, sino que hay que ver cómo se maneja el riesgo de que esto en algún momento puede llegar a tener una caída. El ejemplo es el Internet. Tal vez la subida a Internet estuvo mucho menos fundamentada que la subida de Artificial Intelligence ahora. Pero esas burbujas suceden y claramente en Artificial Intelligence va a haber una burbuja. No estoy diciendo que Artificial Intelligence no sirva. El Internet sirve, pero hubo una burbuja en Internet. Lo que estoy diciendo es que llega un momento en que las valuaciones se van por las nubes, pierden cualquier contexto con la realidad. La gente piensa de que esta vez las valuaciones ya no importan porque esto es algo distinto, algo único, y el mercado te enseña vez y vez de que no, va a venir un momento en donde se tiene que ajustar el precio. Y en ese ajuste de precio, idealmente, si no estás ahí metido con un peso importante. Entonces, esa parte de la estrategia es importante irla ajustando vez a vez. O por ejemplo, ahorita oro, ¿va? Oro, yo creo que oro tiene buena posibilidad, tiene buen potencial de hacer algo. ¿Por qué? Porque creo que hay un desbarajuste fiscal, monetario y toda la cosa en las principales potencias del mundo, especialmente en Estados Unidos. El oro viene siendo como el antidólar. Realmente, si querés pensar en una moneda que es el antidólar, ese es el oro. Cuando el dólar se ve que está muy vulnerable, ¿dónde te va a ir bien? Poniéndote en oro. Y oro estuvo queriendo romper hacia arriba por muchos años. Entonces, cuando tienes estas consolidaciones tan largas en donde el precio trata de romper y no rompe, pero se queda moviéndose en un rango lateral y logra romper, generalmente el siguiente avance viene siendo muy importante. Entonces, oro yo creo que puede tener una buena subida. Pero eso no es parte clave del portafolio de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque no vas a estar metido en oro durante 20 años y que no hizo nada. Te hace el cliente, bueno, pero ese dinero estuvo ya haraganeando. Eso tiene un costo capital y llora mares el haber tenido ese dinero ahí durante 20 años cuando el oro no hacía nada. Pero cuando empezás a ver de que hay rompimientos y que esos rompimientos están bien fundamentados tanto por la parte económica como por la parte, ya no sé, de dinámica de mercado, decís, bueno, aquí hay una oportunidad de poder hacer algo. Entonces en ese momento pescas. Agarras algo de oro y lo metes en el portafolio del cliente y habrán aquellos que quieren tomar un poco más, habrán aquellos que quieren tomar tal vez lo que les recomendamos y habrán quienes que tal vez no quieren eso, sino que pues, prefieren Bitcoin o una cosa así. Hablando de Bitcoin, ¿qué opinas vos de eso? Mira, yo era súper escéptico a esta cuestión, porque yo decía, las grandes potencias del mundo no van a dejar, vamos a ver, empecemos por esto, el dinero siempre ha sido un monopolio del Estado. Siempre. ¿No? Desde la época de los antiguos, el dinero era acuñado por el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes algo que es un sustituto de dinero, pero no está siendo acuñado por ningún Estado, y tú como Estado te sientes amenazado de que esto te puede empezar porque el dinero bueno desplaza el dinero mal, uno podría decir, bueno, lo van a declarar ilegal. Bueno, en China está declarado ilegal. ¿No? Y China, pues claramente no le interesa tener un mercado abierto en términos incluso de que uno pueda comprar yuan, ¿verdad? Estados Unidos tal vez no ve ahorita una necesidad de hacerlo, pero yo lo primero que dije es, si esto llega a ser muy importante, los mismos gobiernos lo van a empezar a volver ilegal. Puede ser que pase. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial no podías tener oro. Era ilegal tener oro. El único que podía tener oro era el gobierno de Estados Unidos. Así fue. ¿Y por qué? Porque supongo yo que era un recurso para ellos vital para poder ganar la guerra. Entonces querían ellos tener como que todo el oro posible para... Entonces puede hacer que viniera una cosa así. Ahora, de ahí yo dije, bueno, la otra cosa es la aceptación. Entonces, ¿por qué voy a querer yo tener mi dinero en algo que es tan volátil? Lo bueno es que como Bitcoin lo que ha hecho es esto. Es volátil, pero así. ¿Ah?
Y ya ha tenido caídas fuertes. Sube, cae 70%, sube, cae 70%. Ha sido muy predecible cómo cae. Y ahí es donde mi experiencia en mercados financieros me dice de que no puede ser que algo sea tan predecible. En algún momento ese patrón se va a romper. No sé qué lo va a romper, pero en algún momento eso se va a romper. Entonces, bueno, me dice la gente, bueno, pero me gustaría tener Bitcoin. Bueno, si logras aguantar esa volatilidad, dale, porque es sumamente volátil. Ponerle cuando hablamos en términos de volatilidad, el mercado, vamos a ver, bonos tienen una volatilidad como de 8 o 9%. Quiere decir que tú estás esperando recibir 6% de rendimiento con el bono y más o menos te va a estar dando rendimientos el 70% de las veces, 8% para arriba de la media o 8% para abajo de la media. Bueno. Acciones como 16%. Entonces acciones te pagan 10% más o menos el rendimiento histórico que han dado acciones. No es que te paguen, pero ese es el rendimiento que se ha obtenido. Y la volatilidad es como de más o menos 16%. O sea que un año muy bueno puede estar como en 26, un año muy malo, o un año malo podría estar como en menos 6. ¿No? Bitcoin, la volatilidad es tremenda, es como de 40 y pico %. Entonces, esa volatilidad a la mayoría de los seres humanos que yo conozco no les sienta bien. Entonces, pues, está bien, tener Bitcoin, pero sabe que no puedes tener mucho porque esa volatilidad te va a sacar en algún momento de tu zona de confort y te va a poner emocional, que es lo que no quieres. Y de ahí lo que sí pienso yo es de que si todo este descalabro monetario lo que prueba es de que es mejor tener cripto y transar en cripto que tener fiat money, pues podría decir yo, bueno, no me importa tener algo ahí porque con el tiempo eso podría llegar a valer muchísimo. A favor de Bitcoin lo que sí veo yo es de que el hecho es de que tengas una X cantidad de Bitcoins y que no hay más, pues obviamente lo hace un bien escaso, lo convierte en un Rolex, lo convierte en un Ferrari, lo convierte en un bien escaso, que ese bien escaso, la única forma que puedes conseguirlo es en el mercado secundario, porque no hay más. Sí. Y si cerraran la producción de Rolex, los precios de los Rolex serían por las nubes. Si cerraran la producción de, no sé, alguna otra cosa así que es como muy codiciada, el precio, entonces el hecho que no haya un supply indefinido, creo que lo hace interesante. Y luego yo creo que el blockchain technology es una tecnología muy buena que hasta la fecha ha probado funcionar bien y que puede hacer que más adelante el mundo encuentre cómo sacar provecho de ese blockchain technology para ser más eficiente en sus negocios. Y yo creo que mi tiro va más que todo, si yo le meto dinero al mundo de cripto, no es tanto de tener dinero en Bitcoin, aunque yo creo que es la moneda que va a sobrevivir porque es como la más importante de todas y la más creíble, sino que está también el tema de qué empresas van a utilizar blockchain technology o una derivada de blockchain technology para poder cubrir necesidades o satisfacer necesidades de otros negocios. Y por ahí es donde yo creo que puede haber una generación de riqueza en el tema de cripto, ¿verdad? En el uso de blockchain technology para a futuro. Nosotros este año empezamos ya a participar con unos managers que están viendo ese espacio. Todavía tienen, a mi gusto, demasiado cripto, demasiado Bitcoin metido en el fondo y muy poco en acciones de empresas que están viendo cómo potencian el tema del uso de blockchain. Pero les dije que yo entiendo que ahorita es así porque esta parte es incipiente, pero en un par de años la aguja tiene que estar del otro lado. Tiene que haber más en estas acciones que están haciendo, en estas empresas que están haciendo blockchain que en Bitcoin como tal. Yo creo que podríamos hablar horas de ese tema, pero Sí. ¿qué para vos significa una buena inversión? O sea, ¿qué tienes en tu checklist? O sea, ¿qué tiene que satisfacer para que Carlos diga, me meto? Bueno, depende de qué parte de tu portafolio estás pensando, pero pensemos, llamémoslo así, en el bulk de tu dinero. La parte grande de tu fortuna líquida no debería estar en cosas que son altamente especulativas, a no ser que hayas sido un especulador profesional. ¿Por qué? Porque hacer plata especulando es difícil. Te podría decir de que es la aventura humana más difícil que hay. O sea, el hablar con alguien que haya especulado, tipo Jim Simons, que acaba de morir, que manejó Medallion por 40 años y luego lo cerró. Bueno,
Simons era un especulador ultra exitoso. Ese tipo logró retornos de 60 y pico % anualmente sin un año negativo durante 40 años. Era un hedge fund súper exclusivo, en donde entrar a ese portafolio, a ese fondo no era fácil. Y en el año, habrá sido como el año 2009, 2008, decidió cerrarlo y únicamente maneja dinero de los partners de la firma, ¿verdad? Bueno, entonces lograr tener ese éxito como especulador es para muy poca gente. Hay un libro que te dice, porque hay un libro que se llama The Man Who Solved the Markets, que habla de la historia de él. Bueno, tú no te imaginas lo que esta gente le metió de esfuerzo para poder decodificar el mercado y poder hacer plata. Pero aparte de eso, yo leí que son terabitos de información cada día que estás alimentando a los modelos. Sí. Entonces, y necesitas doctores en física, en astrofísica, en matemática y en todo para poderle encontrar patrones al mercado. Entonces contra esa gente, tú estás peleando en el mercado, vos con tu mausito ahí viendo exacto. Entonces la gente que está day trading, más le vale tener, más le vale ser muy bien, muy versado en temas de matemática para poder encontrar estos patrones numéricos y poder hacer dinero de esa manera en el mercado. Que no lo descarto, sí se puede hacer. O sea, tú y yo conocemos una persona que lo ha podido hacer bien. Que pues ha puesto a prueba su modelo y le ha funcionado y ha hecho plata de esa forma. Pero es difícil, la especulación es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque es más que un reto matemático y de finanzas, es un reto mental. Y las emociones te comen. Y los seres humanos, tristemente, tenemos sesgos cognitivos que no te los puedes quitar. Por más de que vayas a la universidad a aprender sobre estos sesgos cognitivos, no los puedes quitar de tu ADN. Están metidos en tu genética, en la genética de todos. Entonces no es como que una raza lo tiene más que otra o un tipo de gente lo tiene más que otra, no. Todo el mundo tiene. Entonces estos sesgos cognitivos, a la hora de especular, si no tienes una metodología, te matan. Porque la mente es poderosísima de cómo te sugestiona y cómo te lleva a lo que no tienes que hacer. Entonces, bueno, si uno va a ser especulador, uno tiene que tener una metodología y si no, tal vez confiar en alguien que uno conoce muy bien que lo haga. Pero no puedes tener ahí la mayoría de tu capital. Entonces, la mayoría de tu capital debería estar invertido inteligentemente en un portafolio diversificado que logre una meta de retorno razonable. O sea, ¿qué quiero decir por razonable? Pues pretender de que le vas a sacar arriba de 12, 13% a tu portafolio año con año, lo veo difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la diversificación te va a tender a jalar hacia abajo, hacia retornos más como por el 8%, 10%, lo que sea, tal vez un poco más abajo. Y la volatilidad también en algún momento puede hacer que te saque de ruta, porque te toca un bear market y te friqueas y te saliste. Entonces, para mí esa diversificación inteligente como se hace es a través de alternativos. Le metes tradicionales, por tradicionales hablo acciones y bonos, pero también le metes la parte de inversiones privadas. Y ahí puede haber desde que le das tu dinero a un fondo de capital privado o vas tú a buscar darle dinero a startups. Sí se requiere un skill set importante para saber a qué startup le das dinero y cómo lo haces, porque no solo se trata de irte al Volcano Summit y a toda la gente con la que hablaste le prometes que le vas a dar algo, sino que tiene que haber realmente un conocimiento de cómo evaluas si un negocio tiene potencial, sí. Y cómo puedes verificar eso. A mí me han invitado a invertir en una inversión que me ofrecieron, me dijeron, esta cosa la vamos a reventar. Y yo dije, bueno, ¿cuánto tienen que vender estos cuates para que esto sea un negocio interesante? Porque si era, digámoslo así, que sí suplían una necesidad, pero yo no veía que eso era algo que podía venderse masivamente, que era un grupo selecto que te iba a comprar eso. Y el problema que tenemos en Guatemala es que no hay estadísticas. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar como que Colombia y México se parecen a Guate, y ahí sí hay más estadísticas. Y bueno, vamos a ver cuánto se vende este producto al año, Cuando yo llegué a los números de lo que podía hacer en Guatemala, yo dije, o sea, van a hacer dinero, pero poquito, o sea, no... No vale la pena. Sí, no vale la pena. Y entonces, bueno, muchas gracias, pero paso, ¿no? Entonces creo que tienes que tener esa capacidad de poder saber a quién le vas a dar dinero. Y lo otro es cómo lo vas a hacer. No puedes llegar con un cheque en blanco y decirle, ¿cuánto querías? 500, va, aquí hay 500. No.
Lo tienes que hacer de una manera más en donde tú puedas mitigar riesgos. En donde si el negocio no funcionó o si la ejecución va mala en los primeros meses, tú puedas desenchufar eso y decir, ya no te puedo dar más dinero. ¿Por qué? Porque según el contrato, iba a ser según milestones y te quedaste en el primer milestone. Ya no te puedo dar más plata. ¿No? Y que el contrato se me permita a mí también salirme de esa promesa de capitalización porque se rompió la parte del emprendedor que era cumplir con estos resultados. Entonces, para eso creo que necesitas gente que lo sabe hacer. ¿No? Asesores, buenos asesores de inversiones que sepan cómo guiarte en este mundo. También ese mundo es, de alguna manera, pues hay en todo sector, en toda actividad humana capitalista, hay buenos y malos agentes. Entonces tienes que saber quiénes son los malos agentes para ni siquiera irlos a entretener, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que la experiencia y el tiempo te va diciendo, no, con esa gente no, porque yo he escuchado o ya sé o creo que lo que ellos están haciendo no está bien, ¿verdad? Mira, Carlos, eso es exactamente la razón por qué empezamos este podcast, ¿verdad? Porque hay mucha gente como buena, mala, lo que sea, pero poca gente realmente tiene acceso a esas personas o conoce cómo piensan esas personas o conoce esas cosas de que estamos hablando en el mercado. Así que te doy muchísimas gracias por estar explicando esos conceptos, estar yendo tras la trayectoria y cómo vos evalúas inversiones y qué tipo de cosas están ahí y de verdad ser uno de los grandes. Y fue un placer inmenso tenerte en el podcast. Gracias, Miguel. Entonces, eso fue Carlos Newbill, el Chief Investment Officer de 72 Progresos. Nosotros nos vemos la próxima. Y Carlos, muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Ha sido un tremendo gusto estar contigo.